Hola a todos amigos, un saludo. Este es un vídeo muy especial porque es a petición de un amigo nuestro del canal que nos hace una pregunta, más bien son 2 o 3 preguntas resumidas en una, y nos pide si podemos ayudarle entre todos, si podemos cooperar. Entonces, a ver si cualquier persona que pase por aquí, por este vídeo, nos puede dar la opinión o esa respuesta que nuestro amigo busca. ¿Vale? Bien. Pues este amigo me dejó, en realidad, una pregunta en el vídeo cómo hacer alquimia interna. Podéis bajar allí a verlo, pero vamos, de todas formas os lo voy a decir aquí, en el que pide, pues esto, respuestas y la aportación, por favor, de todo aquel que pase por el vídeo y pueda responder. Entonces, la pregunta es la siguiente: si una persona ya no tiene miedo ni desesperación, o no tiene mucha, si ha conseguido vivir en paz consigo misma y sus circunstancias, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso, si realmente has conseguido esto, sería gozar la vida, vivir en un estado de armonía, de paz, de plenitud, que es el que realmente buscamos todos. Sería un estado parecido al nirvana o a la realización última, que es eso, vivir en esa armonía donde ya no hay ninguna guerra interna, donde ya es trascendido la dualidad, todos esos yoes, esas subpersonalidades que componen nuestra personalidad han quedado integrados. Es un proceso complicadísimo, dificilísimo, y creo que se tarda muchísimo tiempo en conseguirlo, pero el siguiente paso sería gozar la vida, pues hasta que tuvieras otro destino, ¿no? Hasta que dejaras este plano para ir a otro. Bien, ya os he dicho que podéis dejar vuestras respuestas. La mía es esta. Pero cuidado, porque aviso de que aunque tú te creas de que has trascendido el miedo, la desesperación y todo esto, esto es muy profundo, muy profundo. Y a veces tenemos miedos y desesperaciones que no nos damos cuenta, ni siquiera somos conscientes de que los estamos teniendo. Es muy profundo, hay que observarse mucho porque no es tan fácil. La siguiente pregunta, que ya os digo que viene en la misma, pero bueno, lo he decidido hacer así por partes, me pone: una vez que hemos dejado salir el miedo, la soledad, la desesperación, la culpa y cosas parecidas, pero las circunstancias externas que nos han llevado a sentir todo eso siguen. ¿Qué se debe hacer? Bueno, no puedes hacer nada, te diría, porque si tú realmente y de verdad, por eso te digo que esto es mucho más profundo de lo que nos podemos pensar, si tú de verdad has dejado salir el miedo, la soledad, la desesperación, la culpa y todo esto, las circunstancias externas te dan lo mismo. Te trae al pairo, ¿no? Porque tú vas a ser una persona en total plenitud y te va a dar exactamente lo mismo lo que esté pasando fuera de ti. Aparte que las circunstancias externas las estás creando tú desde tu ser íntimo, desde ese maestro interno que todos tenemos, esa proyección que estamos haciendo está creando tus circunstancias externas. Y tienen un porqué. Si tus circunstancias externas son molestas, quizás sea para que tú tomes conciencia de que realmente aún no has conseguido dejar salir el miedo, la soledad y todo. Esto es un proceso que lleva mucho tiempo. Como hemos dicho antes, que esta pregunta fue dejada en el vídeo de cómo hacer alquimia interna, que es esa integración, la integración de las emociones, el miedo, la soledad, la desesperación. Y se hablaba de cómo se hacía esta alquimia, que es dejándolo sentir. Es cuando te viene, por ejemplo, la emoción del miedo, yo lo que hago, pues me tumbo y lo vivo, ¿no? Siempre estamos intentando no sentirlo porque es muy desagradable. Pues siento miedo, me pongo a ver la televisión, a escuchar la radio, a leer, a hacer no sé qué, porque al distraerme, todo lo que sea una distracción te saca de la hora. Y si ese ahora es molesto, pues con esa intención se hace, ¿no? Ahora hablaremos un poquito sobre esto porque es su tercera parte de la pregunta. Bien, pues si las circunstancias externas que nos han llevado a sentir todo eso siguen, ¿qué se debe hacer? Pues en primer lugar, sanarte a ti mismo, seguir con ese trabajo interno, porque si realmente lo has conseguido, lo de fuera te va a dar exactamente lo mismo. Aparte que lo de fuera muta, ¿no? Porque las experiencias las creas tú y todo es para esa expansión de conciencia. Precisamente.
Así que vuelvo a repetir, si alguno de vosotros quiere dejar la respuesta a esta pregunta, pues sería maravilloso. La tercera parte, aquí ya no son, o sea, se refiere a cuando ya has conseguido salir del miedo, la soledad, la desesperación, la culpa. Y dice, aquí ya no son perjudiciales los modos de evasión, lectura, música excesiva, crear historias con la mente, etc. Y si lo son, ¿cómo se puede evitar? Vale, no son perjudiciales los medios de evasión. Los medios de evasión siempre son perjudiciales. Todo lo que te saque del estado de atención, todo lo que te saque del momento presente, todo lo que se llama un medio de evasión es perjudicial. Incluso la espiritualidad, muchas personas van a la espiritualidad cuando están viviendo momentos existenciales muy duros y lo que buscan es una evasión, exactamente, nunca mejor dicho. Lo que se utiliza la espiritualidad como una evasión, lo cual no es una apertura del corazón, no es una apertura consciente, ¿no? A nivel personal. Entonces, todo eso, pues, está muy bien, la lectura, el irte a dar un paseo, todo eso está fenomenal. El problema, como tú me pones aquí, es cuando se hace en exceso. La lectura, la música excesiva, crear historias con la mente, etcétera. ¿Vale? ¿Cómo se puede? Pues con conciencia, con un esfuerzo consciente, estar en el momento presente. Si yo, por ejemplo, estoy sintiendo malestar, no sé dónde me viene ese malestar, yo enseguida la mente me va a decir, pues me voy a poner un poquito de música, o voy a leer un libro, o voy a hacer algo, a veces cosas peores, drogas, alcohol, juego, bueno, a veces cosas peores, pero normalmente cuando nos sentimos mal, buscamos hacer algo. Y todo esto es a nivel inconsciente. Así que tengo una amiga que siempre está haciendo cosas y no puede parar. Se apuntó a un gimnasio de esos que es de puertas abiertas y iba 3 veces al día al gimnasio, lo cual es una desesperación porque ella decía, yo cuando me siento, me quedo sin hacer nada, me empiezo a poner nerviosa. Y es incapaz de hacer un trabajo interior, decir, a ver, ¿qué hay ahí? ¿Por qué me pongo nerviosa? ¿Por qué siento incomodidad cuando no hago nada? Porque a Dios es donde le encuentras, o sea, ese ser interno tú lo tienes que encontrar en el silencio, ¿no? El conocerte a ti misma y para eso tienes que estar contigo, no puedes estar continuamente buscando medios de evasión hay muchos, o sea, desde el gimnasio, ver vídeos de YouTube, todo lo que se haga en exceso y cuando está movido por un sentimiento de malestar y eso se hace pues queriendo hacerlo, con conciencia, estando en el momento presente. Me estoy sintiendo mal, necesito hacer algo, bueno, pues no lo voy a hacer. Lo que me voy a hacer es sentar y observar mi malestar y hacerme una pregunta, ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay de fondo? Y dejar a ese, experienciar el malestar, sentirlo, es que esa es la única manera, porque si no, siempre lo vas a estar repitiendo hasta que eso se sane. Y me pones, y si uno tiene mucha imaginación, escucha música en su mente todo el rato, etcétera, y no puede parar de hacerlo, y aquí hago un inciso, siempre se puede, él no puede dejar de hacerlo, te lo está diciendo la mente. Nosotros no somos la mente está muy limitada, es una herramienta nuestra, pero que tiene un funcionamiento muy pequeño, o sea, no llega a lo que realmente somos, que somos la mente es una herramienta nuestra. Lo que pasa es que estamos muy identificados con esa mente, nos creemos que somos ella, es muy difícil, de ahí la observación. Cuando tú observas la mente, poco a poco te vas desapegando, ¿no? Vas desidentificándote de ella y eso te va a conducir a tener una vida plena, porque mientras estés identificado con la mente no lo vas a tener. ¿Vale? Todo el rato, etcétera. No puedes dejar de hacerlo. Esto también es considerado evasión, aun cuando haya experimentado, sentido y sacado las emociones anteriormente mencionadas. O se puede considerar esto como un poco de trastorno, lo dice de otra manera, pero bueno, él no sabe si todo esto es un batiburrillo mental. Vale, bueno, me dices que tienes música excesiva en la cabeza, en la mente y tal, y que no puedes parar de hacerlo. Ya te he dicho que sí se puede, es la mente la que te dice que no, porque es muy lista. La mente tiene vida propia, pero es muy lista, pero no eres la mente. Aun cuando hayas experimentado, sentido y sacado las emociones anteriormente. Yo creo que todavía te queda, porque, vale, es posible que tú hayas hecho esa alquimia interna, hayas sacado las emociones, hayas experimentado, sentido, pues la soledad, el dolor, el miedo, la ira, todo esto, pero
pueden quedar pozos ahí porque es un proceso largo y complicado. Cuando tú empiezas a experimentar el miedo vuelve y tú tienes que volver a experimentarlo y así una y otra vez, cada vez que vuelve, y llega un momento que te da una tregua. Tú te crees que lo has integrado, que lo has superado, pero cuando te va viniendo, ya te va viniendo cada vez más suave, cada vez te va viniendo, y solamente ya cuando lo observas se diluye. Pero es muy complicado porque se disfraza muy bien y a veces estas emociones te hacen sentir que tú ya las controlas. Bien, eso es un poco problema. Luego, como me comentas de que si estás escuchando todo el rato música en la mente o si te montas historias como medio de evasión, puede que sea un medio de evasión. Todo lo que no te haga sentir la vida plena tal y como es, en el momento, en el ahora, todo eso son medios de evasión. Bien, que me comentas que cuando no hayas sentido, como no puedo parar de hacerlo, vale, pues la mente funciona así, te está haciendo sentir, te está tarareando música continuamente en la cabeza porque es lo que tú le das. La mente, como hemos dicho antes, es muy básica y su funcionamiento es tan básico que lo único que hace es repetir. Repetir, por ejemplo, la información que tú le metes, ¿no? Si tú, por ejemplo, le estás metiendo música continuamente, la mente va a seguir y vas a estar en el supermercado haciendo la compra y vas a estar, porque esto lo tengo yo súper comprobado, a veces que he oído una simple canción, luego durante 2 o 3 días la mente ya sola, porque la mente te manda pensamientos, la mente funciona así, funciona en automático y ese automático está creado por el alimento que tú le das. Si tú estás leyendo libros, los pensamientos que te vienen son referente a eso. Si tú tienes preocupaciones, los pensamientos que vienen a tu mente son referente a eso. Y si te das cuenta, por la noche igual, cuando estás soñando, se reproduce, porque es la mente también, se reproduce pues todo aquello que te preocupa, lo que has vivido durante el día. Eso es lo que suele suceder. Cuando tú observas todo esto es muy bonito porque te das cuenta cómo funciona, que es súper básico y sobre todo te desidentificas de ello y te ríes, ¿no? Y cuando te viene ese tipo de pensamiento dices, bueno, ya está la mente otra vez, dale que te pego, pero yo no le hago ni caso porque yo no soy la mente, ¿no? Pues recomendarte eso, que te desidentifiques, y que lo observes y sobre todo si tú ves que la mente está continuamente, pues es un poco así, ¿no? La mente llega a un momento que funciona solo con lo que tú le das. Entonces, si en vez de ponerte a escuchar música que da 4 horas o 5 horas, fuera otro tipo de alimento el que das a la mente, pues funcionaría de otra manera. Igual que todos esos pensamientos, todas esas personas que tienen esa ansiedad, ese miedo al futuro, miedo a no sé qué, miedo a no sé cuántos. Si tú a la mente la estás dando noticias, el periódico, la prensa, la radio, la televisión, todo esto, es muy normal que vivas en un estado de angustia y de ansiedad, porque eso es lo que tú le estás dando a la mente y la mente te lanza. Funciona así según tú la des. Es que es súper básica. Y encima, como estás distraído, no estás pendiente de lo que la mente te está lanzando, no lo controlas, entonces la mente te lanza pensamientos y tú te metes ahí dentro, ¿no? Y la mente empieza a lo mejor, pues fíjate qué miedo tal, pues fíjate no sé, y tú te lo estás creyendo y estás viviendo con una angustia y el cuerpo siente como si eso estuviera realmente sucediendo, ¿no? Cuando en realidad no es así. Es muy bonito observar la mente y observar nuestras emociones. Y ya sabéis, si alguno de vosotros quiere contestar a este amigo del canal, pues vuelvo a repetir, sería estupendo, que os quiero mucho. Muchas gracias.